Peña, Fernando Camaño. Escúcheme, secretario de Seguridad Social del partido Fuerza del Pueblo, fue superintendente de Salud, Riesgos Laborales y además economista. Buenos días, Fernando, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Alexandre, buenos días, mis amigos aquí presentes. Sí. Estaba comentando temprano para que lo sepa nuestro público, porque nos sentimos igual. Son gente de trabajo. Porque el primer café se lo beben con corbata. Yo me lo bebo con pijama. Con pijama. Con traje y corbata. El primer café. Sí, y una de las ventajas es que nosotros nos tomamos el café, le informamos a la gente, le decimos, recordando su historia, recordándole la parte si va a traer con la, si va a tener que llevarse su paraguas, pero además un momento con Dios que arrancamos por ahí. O sea, y ya. Meteorología también. Sí. Todo. Estamos completos. Sí. Fernando, ¿cómo, para entrar de una vez en un tema que le interesa a la gente, cómo cree que terminará esta pugna entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano? Mira, ese es como dicen los gringos, un affair permanente. Es un tema permanente que lo que trae es desgracia, una tensión precaria, un sufrimiento adicional a los muchos que hoy en día tiene nuestro pueblo. Soy político, recuerden. Es poco lo que se puede ver que hace bien el gobierno, pero político de oposición sensato. En el caso particular de lo que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social y el Sistema Dominicano de Seguridad Social, hay un tema de dejadez, porque el gobierno entiende, o sea, el Poder Ejecutivo, quien es quien nombra al presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, incluso su vicepresidente. Uno es el ministro de Trabajo y el otro es el ministro de Salud Pública. O sea, no hay excusa que valga. Además, el artículo 8, el 60 y el 61 de la Constitución dicen lo que tiene en sus hombros como responsabilidad de garante del Estado Dominicano, de la salud del pueblo dominicano, no importa quién esté prestándola. Entonces, ese tirijala entre aseguradores, que son las ARS, que hay que entender que son seguros, eso no lo ha querido entender y que son un negocio. Sí, y que todos, después de 10 años, llegaron a estos acuerdos. Y luego de esto se ha modificado esta ley varias veces. Esta ley ha sido modificada, la 1320, te la tengo aquí, el 370, la 188, etc. Esta ley entonces no puede servirle de excusa al Estado Dominicano porque es garante de la salud. Entonces, me dicen, bueno, es que hay unas modalidades de gobernanza donde yo no tengo la objeción o el derecho a veto como Estado. No, señor. Puede no existir y usted es responsable. Entonces, hay mecanismos porque usted tiene una administradora de riesgo de salud que, protegida y con privilegios que debe tenerlo, SENASA, puede resolver mucho de lo que acontece hoy. El problema es el siguiente, y vuelvo a lo primero que decía. Nuestros proveedores nunca han entendido que esto es un seguro. Y esta ley y el sistema es un mecanismo de financiamiento a la prestación de servicios de salud, desde una ambulatoria hasta una actividad compleja o un procedimiento complejo. Es un seguro y está calculado con una prima que se llama cápita. Si usted me dice que usted quiere aumentar un 60% lo que recibo, que son 500, que podemos y todos estamos de acuerdo, es poco. Claro, eso no es lo que recibe el médico que participa de manera voluntaria, porque nadie por la Constitución está obligado a contratar o ser contratado. Nadie. No importa esa ley. Así es. Entonces, si usted no está de acuerdo, usted podría no querer estar contratado, ejercer su derecho. Si usted quiere estar contratado, tiene que, a las reglas de juego, que adherirse. Tiene que someterse. Entonces, el proceso de negociación permanente, que es el que nosotros, lo he dicho yo y otros compañeros de nuestro partido, en seguridad social está muy claro que si usted detiene los servicios, alguien en este sistema se queda con parte de la cápita. Pongo un ejemplo. En ambulatoria, nosotros, el sistema, pagó 3.613 millones de pesos el año pasado. Eso es consulta ambulatoria. Las ARS todas. En el régimen
contributivo. No estoy ni siquiera incluyendo el régimen subsidiado. Luego vamos a ver cómo tiene peso este sistema y este mecanismo de financiamiento que representa la Seguridad Social para Dominicana en el sector salud. El peso es aplastante en términos de lo que hace el Estado a través de sus instituciones públicas como financiamiento. Pero vuelvo aquí. Unos casi 47 mil millones de pesos se pagaron a servicios. Pero si usted me dice que quiere el 60% de aumento, tenemos un problema. Porque eso se dispara de casi 3.700.000, se dispara a 5.000 millones. Entonces, los números agregados no se ven. ¿Qué se ve? Se ve que son 500 pesos. En el cálculo actuarial y financiero no pueden más. Pero eso no quiere decir que no haya mecanismos que lo resuelvan. Lo que pasa es que hay que ser creativo. El gobierno dominicano, el actual gobierno, se conforma de que haya consenso. ¿Pero qué resulta? El colegio médico tiene derecho. El mecanismo es lo que no compartimos. El formato, el cómo hacerlo, la forma. Y voy a decir por qué. Pero si usted dice que va a esperar consenso y el Consejo Nacional de la Seguridad Social emite una resolución reciente y dice que esto está consensuado, una de las partes lo objeta. Mientras eso va de nuevo a discusión porque está siendo objetado, reitero, tú y yo y todos los dominicanos tenemos bloqueado el acceso al servicio. Sí. Pero la cápita, la prima se paga todos los meses. Y no hay devolución si no se consume. Sí. Entonces hay una parte de las instituciones que participan en el sistema, que son las ARS, y dicen, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo. Quizás algunos se pongan contentos, otros no. ¿En qué sentido? No a todas las ARS se les bloquea el servicio, sino con la que hay disgusto. A las principales. Con la que hay disgusto. Sí. Otras dan el servicio, porque no hay disgusto con ellas, sus afiliados acuden a sus médicos y la ARS paga religiosamente. Entonces, pero esta de manera relativa hay un perjuicio adicional, porque yo doy el servicio y lo doy bien, no hay problema. El que lo da mal está siendo bloqueado o está siendo objetado por toda la red de proveedores, pero ese dinero no se gasta. En pocas palabras, el Colegio Médico Dominicano, eso lo he dicho siempre, se lo he dicho a Waldo, se lo he dicho a Andeclit, mi amigo y médico de muchos años, se lo he dicho a Senencaba en su momento, cuando lo conocí, participé con él en el sistema. Ustedes aumentan los beneficios de las ARS cuando hacen eso. Sí, sí, eso es así. Eso lo hemos comentado aquí desde octubre. Están entonces, el mecanismo no solamente lesiona derechos, porque el afiliado no tiene que ver con eso. Y su cotizante, que es su empleador tampoco, recordemos que el 70% de esos ingresos lo paga el empleador. Entonces, además que se ha encarecido tanto la vida y las angustias son permanentes y el gobierno no resuelve esto, no resuelve aquello, no resuelve nada. También colaboran en su forma y manera de gobernar el sistema a esas angustias. Entonces, nosotros decimos, no va a haber solución si la actitud no cambia, pero sobre todo, no va a haber solución, se va a agravar. Si el gobierno entiende que no es responsable directo, la Constitución de la República, reitero en su artículo 8, 60 y 61, le pone esa responsabilidad. Hay mecanismos, los hay, pero no lo quieren implementar. Muchos los hay. Dentro de esa ley, sin que sea modificada. Pero hay otra segunda excusa que llaman los norteamericanos un alibi, una coartada. Es que esto no se ha modificado. Una de las promesas que han logrado. Porque si le saco las promesas incumplidas por el presidente de la República es escandaloso. En todos los aspectos, en todos. Pero bien, hay mucha solución con esta misma ley y con los mecanismos y resortes que hoy tiene. Sí. Esa es la verdad. Mira, hay una parte que nosotros criticamos muchas veces, lo vemos mucho aquí, es un tema que nosotros permanentemente lo vamos a seguir haciendo. Es la parte del sistema, la parte de entrada al sistema
de un ciudadano, la salud, la atención primaria. Bueno. Nosotros tenemos atención primaria ya una estructura hecha de parte del Estado, para asuntos del Estado, pero además al sistema tú entras por la atención primaria y tú vas pasando de ciclo en ciclo hasta llegar a la parte más compleja. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? Porque desde los gobiernos pasados, de la creación de esta ley, que fue 2001, entró en vigencia luego, nadie, ningún gobierno se ha atrevido a colocarle cascabel al gato porque le tiene miedo a la clínica y también al propio médico. Mira, tú estás... Mientras tanto, el ciudadano, el empresario, el trabajador, es el que sufre. Estás dando precisamente, poniendo el dedo donde más duele en el sistema. Vamos primero a recordar que esa ley se aprobó en un gobierno de PRD. Sí. El gobierno de Hipólito. Sí, sí. Duró 6 años sin aplicarse en salud, porque se habían hecho algunos intentos en Barahona, pero no habíamos arrancado ni el régimen subsidiado, eso no es cierto, fue un plan piloto, no había arrancado, ni tampoco el régimen contributivo, porque le daban de lado. Y el contribución subsidiado mucho menos. Mucho menos, el gobierno acaba hace año y medio de violar flagrantemente tal ley en el artículo 7, que los obligaba a crear el régimen contributivo subsidiado. De un plumazo, violaron esa ley y podemos entrar en detalle más adelante, pero volvemos de nuevo a lo que es atención primaria. Otra excusa por no, con P, otra excusa con P. No es la red de UNAPS, de unidades de atención primaria, de salud pública, o más bien del Servicio Nacional de Salud, de la red pública de salud, lo que debe llamarse atención primaria. Es una estrategia de atención por niveles. Ellos lo saben todos los documentos de OPS, OMS, de los técnicos nuestros. No es lo que pide la ley. La ley pide un nivel, una atención por niveles, entrando por la puerta única que se llama atención primaria. ¿Quién es el primero que no ha querido eso? Nuestra Asociación de Clínicas Privadas. Sí. El gobierno no ha creado los mecanismos, el ambiente, para que ellos participen también. Porque esto de lo que se habla es de negocio. Todo el mundo aquí habla de que la salud es un derecho, pero todos quieren hacer negocio. Nadie la quiere dar gratis. Bueno, eso es así. Negocio. Entonces, esto no lo puede cargar todo. Esto es un sistema de financiamiento. El rector de la salud pública es el Ministerio de Salud Pública. Y el proveedor público es el Servicio Nacional de Salud. Eso es responsabilidad directa del Estado. Y en adición se cuenta con el Seguro Nacional de Salud, que es el SENASA. Tienes todos los resortes, tienes los mecanismos, pero son incompetentes. Esa es la respuesta a todo esto. Entonces, tú no puedes tener costo efectividad sin una entrada única al sistema en ninguna parte. Miren las ironías de la vida. En España todo este mes pasado ha habido huelga de los médicos en todas las regiones autonómicas. Pero ustedes saben por qué es que más ellos pelean, exigen, reclaman. Es porque la atención primaria de ellos no funciona como ellos quieren. Aquí la rechazan. Entonces es bueno para una cosa el sistema español de provisión de salud al pueblo español, para una cosa, pero para otras no. Ellos allá pelean porque sea una atención primaria de excelencia. Aquí la boicotean médicos y clínicas. Y el Estado, bien, gracias. El Estado cree, por eso decía que era una excusa con P, de que teniendo miles de locales pero de todos mal dotados, sí, pero hubo intentos permanentes. Pero nosotros salimos en el 12. Yo estoy hablando por fuerza del pueblo. La gente que forma la fuerza del pueblo, nosotros estuvimos gobernando hasta el 12. Después del 12 gobernó otro. Y ahora últimamente quienes querían hacer el cambio. ¿Cuál cambio? Ahí los dejo. Fernando, y entrando ya más en la política, ¿cómo ve las posibilidades del Partido Fuerza del Pueblo? Porque estamos en un escenario de 3 fuerzas políticas. Ya somos 3 fuerzas políticas importantes, cuando nosotros lo que tenemos son 3 años. Eso es histórico. Eso en lo que es la historia de la política de República Dominicana es algo inconmensurable. ¿Por qué? Las últimas encuestas
ya nos dan a nosotros o empate técnico o llevándole 2 o 3 puntos al presidente de la República, con los resortes del poder, con todo el dinero que tú no te puedes imaginar. Ahora mismo hay 13 nuevos préstamos en el Congreso. 7 de ellos entraron en la legislatura extraordinaria. O sea, bollante de dinero que el presidente de la República se llena su boca diciendo que le sobra el dinero. Le sobra el dinero, pero se está cayendo a pedazos toda la República de Salud. Se está cayendo a pedazos, no lo decimos nosotros. Lo sufre y lo dice el Colegio Médico, lo dice toda la oposición que no somos nosotros. Y lo dicen todos los medios. Entonces, ahora mismo, nosotros si proyectamos cómo vamos, somos los triunfadores de las elecciones presidenciales, seguro, del próximo año. Obviamente, estamos ahora mismo enfocados en que ganemos lo más posible diputados, senadores y síndicos. Hubo un esfuerzo concentrado ahora este fin de semana. Eso seguro nos va a reportar de unos 100,000 a 200,000 más. Y estamos entregando casi el padrón auditable y auditado por 1,5 millones. Y en junio tenemos proyectado 2 millones. Eso es también inconmensurable desde el punto de vista de análisis político. ¿Por qué? ¿Y quién aquí puede pensar que gana unas elecciones a la fuerza del pueblo teniendo un padrón de 2 millones de personas? Nadie sacó 3 millones por aquello de que participan varios partidos, por aquello de que hay una abstención importante todavía. Pero hay encuestas inclusive que no sacan, que no publican, que medios tienen, pero estos medios viven del Estado, en gran medida, y más de esto, que nada más gasten eso, que solo gasten eso, en publicidad, propaganda y promoción. Nosotros, y cierro con esto, nos sentimos confiados, pero no vamos a bajar la guardia hasta lograr el triunfo de Leonel Fernández como presidente de la República una vez más. Hay políticas de alianza que están planteando tanto el partido de gobierno oficialista y los otros partidos. Más vemos en la Junta Central Electoral que hay unos 103 solicitudes de reconocimiento, más los 29 que hay que son real, que están activos. ¿Cuáles son las políticas de alianza que está desarrollando su partido actualmente? Aunque yo sé que no es el tema de tu secretaría, pero tiene que ver con la parte política. Tengo que enfrentarlo, la pregunta ya salió. Mira, el tema de alianza es un tema que está relegado para el año que viene. El presidente Fernández siempre ha sido un político abierto, sensato, pero en realidad no rechaza a nadie. ¿Tú recuerdas que para el año que viene, en un mes y medio del año que viene? Pero es que las alianzas políticas aquí no toman nada más que pocos días para lograrlo. Pero ustedes los ven como ex senadores pasan y senadores y diputados y síndicos pasan de un día para otro. No es lo correcto, pero es lo que vemos. No podemos rechazar ni cambiar la psiquis del político dominicano. O sea, el tema de alianza en su momento para lograrlo no nos preocupa ahora. Estamos concentrados en llevar esto en junio, ya los 2 millones como padrón de personas inscritas. Esos son votos duros, esos sí son votos duros. Y lo que opine en su familia, cada uno de esos miembros, y el que logre uno de cada uno de esos inscritos, un adicional, no hay forma humana, primero, de sacarte a ti una encuesta súper bien pagada, ni ahora ni después. Y luego, ¿cómo justificar que no triunfamos con un padrón de esa naturaleza? Es muy difícil. O sea, el esfuerzo está concentrado como lo hicimos este fin de semana. Y estamos muy confiados, Alexander, estamos muy confiados, querido amigo, de que Leonel Fernández va a escribir de nuevo la historia. Balaguer lo hizo después de 8 años. De 8 años. Nosotros vamos a tener 3 periodos fuera del poder. Pero 3 periodos fuera del poder. Por eso que a veces uno se ríe ¿de qué están hablando esta gente? Mira el
tollo que ha armado el señor canciller alegando tonterías que solamente hay que ir a los periódicos del momento y darse cuenta que le han endosado una responsabilidad que su propio gobierno le está dando de lado y poniendo distancia. Porque lo que hay ahí en esas dos leyes, son dos, pero la primera, donde él es el suscriptor, vamos a decir así, el autor, el responsable, junto con el presidente de la República, ya están buscando a ver quién fue en el pasado. No, son ustedes. Tanto en el protocolo, que no se firmó, que lo quieren traer de Los Ángeles y aplicarlo, no se firmó allá, y aplicarlo aquí. Entonces se quieren ir al de Palermo. No encuentran qué hacer. Pero en el caso, yo pienso que el canciller ha sido coherente en su postura. Esa siempre ha sido la postura de él, incluso. Sí. Él llegó a decir en algún momento que las personas víctimas de trata merecían la protección de los estados. Coherentemente equivocado, tú puedes estar. Tú y él y otros y todos podemos estar coherentemente equivocados. Tú puedes ser coherente y estar hablando un dislate o estar ajeno a la realidad. La protección a qué víctima siempre la ha defendido mi presidente. Siempre la defenderemos nosotros. Lo que no podemos hacer es, como dice ese texto, es acogerlo y no asumir nuestro derecho de retorno a su país de donde venga. Todo lo que tenga que ver aquí con medidas migratorias, punitivas o no, protectoras de derechos o no, todas tienen que estar reflejadas en el problema haitiano, porque de ahí viene el 95% de migrantes. Y un chisma, ¿verdad? Entonces, con la actitud que vienen y con el protectorado de ONU, la ONG, etcétera, y sectores oligárquicos dominicanos, porque han vivido de eso, lo voy a decir, y todavía se resisten y rechazan desde su tiempo el 80-20, y el gobierno no puede tampoco escurrir el bulto en ese tema. El Ministerio de Trabajo es responsable de eso. Entonces, estamos llegando a unos momentos en que ya en todos los aspectos, el pueblo dominicano le va a pasar factura. Por más que insistan, por más que gasten, por más que les sobre dinero, le va a pasar factura, señores, porque estamos hartos con J. Tú te levantas en la mañana y lo primero que te recuerdas cuando vienes de camino es que no se ha hecho un bypass, un túnel, no se ha hecho un puente peatonal, no se ha hecho absolutamente nada. En el distrito, por ejemplo, que es lo que vemos todos los días, que se ha hecho tanto dinero. Entonces tú dices, ven acá, dinero no es. Tranquilidad social ni la oposición te crea de inestabilidades, porque eso pasa en otros países. Sí. Te hacen una oposición constructiva, sensata, y no resuelves un solo problema. La canasta familiar está en 42. Se estima que el año que viene va a estar en 45,000. Tú haces una revisión rápida de la curva de Gini y te das cuenta de que la cosa está empeorando, la concentración de la riqueza. Uno acaba de salir en este periódico o en otro que leí en la mañana. Algo que sabemos. Más del 70% de los activos bancarios están en pocas manos. Eso se llama concentración de la riqueza. ¿O cómo le vas a llamar? ¿Estabilidad bancaria? No. Eso es concentración de la riqueza. Cuando debiera ser al revés, que el 70% de los activos estén en el pueblo, en el promedio, para que tú tengas realmente lo que tú busques, equidad social, justicia social, distribución de la riqueza. Esas cosas como que tú no las ves ni en el lenguaje de estos políticos. Tú lo oyes a ellos tocar esos temas. Ay, no, se molestan nuestros amigos empresarios. Entonces, lo que se habla es de fideicomisos, de que administres tú, yo no. Entonces, ¿para qué te elegí? Dice el pueblo, ¿para qué yo te elijo si todo lo que puede producir riqueza adicional tú lo quieres entregar? Y para colmo, si ellos se endeudan o administran mal, me estoy refiriendo a fideicomisos públicos. Sí. Si ellos se endeudan, si ellos quiebran, si ellos dejan eso, me devuelven el reloj como el chinito, toma tu reloj.
El pueblo dominicano tiene que pagar esas deudas. Fernando, como economista, hay uno de los periódicos que dice que las tasas de interés han seguido subiendo y que en relación al pasado año están más altas. ¿Qué implicación tiene eso en términos económicos? Mira, están encareciendo la vida más la clase media, porque el pobre no tiene capacidad de endeudarse, vive endeudado con el colmado, endeudado con el prestamista del barrio. Eso no está en las estadísticas. ¿A quién están perjudicando de manera brutal? Mira a ver si el combustible ha bajado. Una de las tantas promesas de uno de mis amigos haciendo numeritos en pantalla. ¿En qué ha bajado? Yo acabo de verlo, 274 pesos un galón de gasolina regular. La otra ni hablar. Pero volviendo a esto, tú tienes un índice de precios en todos los artículos, en todos los renglones del consumo y no ha dejado de subir. Cuando hablo de IPC, es del índice de precios al consumidor. Estoy hablando de la inflación. ¿Quién compra más barato que hace 3 años? Nadie. Pero entonces ahí viene el precio del dinero. Eso es lo que son las tasas de interés. Aquí lo dice bien claro, 5% prácticamente, en todos los renglones, tanto en préstamos personales como mobiliarios, comerciales. No, estos han subido hasta un 10, un 2, algunos de los hipotecarios. Pero ¿quién tiene capacidad de hipotecar? El que tiene un inmueble. ¿Y cuántos son propietarios? No muchos. Lo que te estoy diciendo con todo esto, que esto desnuda más el tema de que el cambio ha hecho mejorar la vida del dominicano. La ha empeorado. Esto que tú ves aquí va a seguir peor. Que la inflación tiene componentes externos. Okay. Esto que tú ves aquí es política monetaria. Es para frenar el consumo. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero cuál consumo? Si una canasta familiar está en 42 y la media de salarios está en 20, 22, y el salario mínimo se lo regatean y posponen una promesa de aumento de salarial del gobierno dominicano, del cambio, el año pasado. Vamos a entrar en marzo. Y no se convoca el Comité Nacional de Salario. Entonces, el único partido que está exigiendo que esto mitigue en parte con aumento general de salario es la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo callado. Esto que está aquí es una muestra de lo mal que andamos y lo peor que nos vamos a poner. Fernando, muchas gracias, Fernando. Ha sido una excelente conversación. Ojalá poder volver a tenerte en los próximos días por aquí. Gracias, gracias. Así que muchas gracias. Con ustedes seguimos en este espacio, El Primer Café. Retornamos.